Hola, buenas tardes chicos, espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a revisar el artículo número 5 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, haciendo un recordatorio de lo que vimos anteriormente. En el 4A nos habíamos quedado en todos aquellos actos o actividades que no son objeto del impuesto. Entonces, bueno, ya el quinto, así de manera resumida, un tanto amplia, pues nos habla de los requisitos para que nosotros podamos acreditar el impuesto al valor agregado. Recordemos que, por ejemplo, el artículo número 1 de la ley del impuesto al valor agregado, pues nos hablaba de la tasa general, ¿verdad? Del 16%, en el caso de enajenación, de prestación de servicios, de otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, y pues bajo esa premisa de la tasa del 16%, este artículo quinto pues nos habla de que deberán de reunirse los siguientes requisitos. Fracción primera, que el impuesto al valor agregado corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba de pagar el impuesto en esta ley o a las que se les aplique la tasa del 0%. Después, bueno, quiero hacer una nota aquí, un tanto de manera general. Muchas de las veces la ley del impuesto al valor agregado van comunicadas con la ley del impuesto sobre la renta, porque si bien hablamos de estricta indispensabilidad, en cierta manera, que todas aquellas compras, gastos, insumos que tenga como tal el ente económico, ya sea persona física, persona moral, pues deberán de ser estrictamente indispensables para la actividad que éste desempeñe. En cierta manera, pues no puedes estar comprando cosas que no correspondan como tal a tu actividad económica, a tu objeto social, porque pues para los efectos del impuesto sobre la renta es un gasto no deducible y conjuntamente con la ley del impuesto al valor agregado, pues es un IVA correspondiente a ese gasto que no es acreditable. Entonces, bueno, para los efectos de esta ley se consideran estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. En cierta manera, pues bueno, fue lo que ya les platiqué. Aquí nos dice, aunque no se esté obligado a este último impuesto, ¿qué casos pueden establecerse aquí? Por ejemplo, las asociaciones civiles son un caso particular, pues que en cierta manera, al no tener como tal un fin social, perdón, un fin económico, sino más bien un fin social, pues la ley como tal pues los exenta del pago de este impuesto. Sin embargo, pues ellos pueden llevar a cabo todavía el acreditamiento al IVA, ¿no? Que corresponda. Entonces, y bueno, en cierta manera, vamos a ver más adelante que, bueno, también existe la tasa exenta. Entonces, vamos a ver algunas implicaciones ahí también del tema de la tasa exenta. Bueno, tratándose de derogaciones parcialmente deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, únicamente se considerará para los efectos del acreditamiento a que se refiere esta ley el monto equivalente al impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente y el propio impuesto al valor agregado que haya pagado con motivo de la importación, en la proporción que dichas erogaciones sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta. Uno de los ejemplos más sencillos que podemos aplicar a alguna proporción de acreditamiento de IVA con respecto a la relación que tenga con deducibilidad en el tema del impuesto sobre la renta es en la adquisición de vehículos. Por ejemplo, cuando una empresa o una persona física con actividad empresarial o cualquier otro régimen, pues adquiere como tal un vehículo para transporte de acuerdo a sus actividades, tienen topado el monto como tal de la inversión a 175,000 pesos. Todos aquellos vehículos que sobrepasen esos 175,000 pesos por el excedente, pues van a ser un gasto no deducible, y también el IVA que exceda lo correspondiente a 175,000 pesos, pues también va a ser un IVA no acreditable en este caso, ¿sale? Bueno, la fracción segunda dice que el impuesto al valor agregado haya sido trasladado expresamente al contribuyente y que conste por separado en los comprobantes fiscales a los que se refiere la fracción tercera del artículo 32 de esta ley.
Tratándose de importación de mercancías, el pedimento deberá estar a nombre del contribuyente y constar en este el pago del impuesto al valor agregado correspondiente. Bueno, aquí en esta segunda fracción nos habla de algunos puntos muy importantes y que en cierta manera van muy apegados a la lógica que también maneja la ley del impuesto sobre la renta. Nos habla de que, bueno, pues el IVA debe estar expreso y por separado de los componentes fiscales, es decir, pues que se tiene que hacer como tal el desglose del IVA. Y bueno, pues debe estar contenido en los comprobantes fiscales. Recordemos que el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación nos habla sobre las especificaciones que deben de contener los CFDI, los comprobantes fiscales digitales por Internet. Entonces, bueno, muy afín de lo que abordan esos artículos, pues es lo que está contenido en esa segunda fracción. Y además dice que tratándose de la importación de mercancías, el pedimento deberá estar a nombre del contribuyente y constar en este el pago del impuesto al valor agregado correspondiente. Bueno, a mí me parece muy lógico, en cierta manera, pues todos los comprobantes, las facturas, los pedimentos, pues tienen que estar a nombre de la persona que está adquiriendo como tal ese bien o ese servicio como tal, y pues en cierta manera, pues debe de contener los datos, ¿no? Y bueno, de cierta manera, pues también el IVA correspondiente. El segundo párrafo de esta fracción segunda nos dice que, adicionalmente a lo señalado en el párrafo anterior, cuando se trate de servicios especializados o de la ejecución de obras especializadas a los que se refiere el artículo 15D, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, aquí hablamos, voy a hacer un paréntesis, de todo el tema del REPSE, lo que habíamos estado hablando anteriormente, que bueno, en la Ley Federal del Trabajo nos establece que pues en cierta manera van a solicitar como un candado, en cierta manera, para que los contribuyentes puedan deducir los servicios que reciban de contribuyentes que ofrezcan, pues como tal, ese servicio por obra especializada o trabajo especializado, siempre y cuando pues no tengan que ver como tal con el giro principal de la persona que está pues adquiriendo ese servicio. Entonces, bueno, el 15D del Código Fiscal de la Federación pues se refiere a todo eso del tema del REPSE, que de hecho ya habíamos abordado en un video anterior. El contratante deberá de verificar que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, que era lo que ya les comenté, es el REPSE. Asimismo, deberá obtener del contratista copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse de recibo del pago correspondiente al periodo en el que el contratante efectúa el pago de la contraprestación y del impuesto al valor agregado que le fue trasladado. Entonces, bueno, aquí ya habla un poquito más como de responsabilidad solidaria, es decir, que aparte de que un contribuyente pues adquiera como tal el servicio, pues debe estar al tanto o informado de que la contraparte pues esté cumpliendo cabalmente con sus obligaciones fiscales. A su vez, el contratista estará obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, el cual deberá entregarse a más tardar el último día del mes siguiente, aquel en el que el contratante haya efectuado el pago de la contraprestación por el servicio recibido y el impuesto al valor agregado que se le haya trasladado. El contratante, en caso de que no recabe la documentación a que se refiere esta fracción en el plazo señalado, deberá presentar declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto. Aquí ya nos están poniendo, en cierta manera, muchos candados con el tema de esto del REPSE, de la contratación de servicios especializados o de obra especializada. Bueno, si no tenemos como tal esta información, esta segunda fracción del artículo 5 de la ley del impuesto al valor agregado, pues nos dice que no vamos a poder acreditar el IVA correspondiente al pago de esta contraprestación, siempre y cuando no tengamos como tal, pues, no tengamos la certeza de que nuestro contratista pues tenga como tal este REPSE y además pues que no nos haga llegar la documentación que detallamos anteriormente. Entonces, bueno, no va a ser un IVA acreditable. Entonces, es un punto muy delicado, la verdad. Fracción tercera, que el impuesto al valor agregado trasladado al contribuyente haya sido efectivamente pagado en el mes en el que se trate. Recordemos que el impuesto al valor agregado, en cierta manera, pues es un impuesto cuya naturaleza se basa en el flujo del efectivo, es decir,
lo efectivamente cobrado y lo efectivamente pagado es como se va pues a trasladar este impuesto. No es por lo devengado, no es porque ya generé una factura y ya tengo que pagar el IVA. Sí, no, siempre y cuando a lo mejor esa factura está como pago en parcialidades o diferido, por definir, pues todavía no se tiene la obligación del pago de ese IVA, del traslado de ese IVA, porque pues ahí faltaría a lo mejor hacer el recibo electrónico de pago, el REP, para pues vincular o en cierta manera pues plasmar como tal, pues que ya se cobró total o parcialmente la contraprestación, ¿verdad? O bien si el comprobante fiscal digital por internet se emite como pago en una sola exhibición y cualquier cheque, tarjeta de débito, crédito, cualquier forma de extinción de las obligaciones, bueno, pues ahí ya se entiende que se está cobrando y por lo tanto pues debe de trasladarse ese impuesto. Fracción cuarta, que tratándose del impuesto al valor agregado trasladado que se hubiese retenido conforme a los artículos 1A y 18J, fracción segunda, inciso A de esta ley, dicha retención se entere en los términos y plazos establecidos en la misma. El impuesto retenido y enterado podrá ser acreditado en la declaración del pago mensual siguiente a la declaración en la que se haya efectuado el entero de la retención. Bueno, aquí es un punto muy especial porque, bueno, cuando nosotros retengamos, en el caso, por ejemplo, de las personas morales, impuestos a personas físicas que nos den servicios independientes, que nos renten bienes inmuebles, de personas morales, la prestación de servicios de autotransporte terrestre de bienes o bueno, otros supuestos, ese impuesto que les estamos reteniendo no los podemos acreditar durante la declaración correspondiente a ese mes. Lo vamos a poder acreditar hasta el mes siguiente en la declaración en que se haya efectuado el entero de la retención. Es decir, a entero nos referimos pues al pago de esa retención. Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta. Fracción número quinta. Cuando se esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o cuando sea aplicable la tasa del 0%, solo una parte de las actividades que realice el contribuyente se estará lo siguiente. Inciso A. Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación corresponda a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones a las que se refiere el inciso D de esta fracción por la adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilicen exclusivamente para realizar actividades por las que se deba de pagar el impuesto al valor agregado o le sea aplicable la tasa del 0%, dicho impuesto será acreditable en su totalidad. En cierta manera, bueno, cuando nosotros tengamos como tal nuestras actividades distintas, pues al tema de la prestación de servicios al extranjero, por así decirlo, pues es tasa 0%. Sí podemos acreditar como tal el IVA correspondiente a nuestros actos o actividades grabados a la tasa del 16%, por compras, servicios, adquisiciones, siempre y cuando, pues bueno, lo que nuestra actividad corresponda, pues sea a una tasa del 0%. Hay un tratamiento específico para la tasa exenta, que bueno, ahí nos habla de proporciones de acreditamiento del IVA. Es decir, si por ejemplo tienes tasa 16, tienes tasa 0%, tienes tasa exenta, vas a sumar el total de tus actos o actividades de todas las tasas y en cierta manera pues todo vas a tomar la relación que tengas con tu proporcional de actos o actividades relacionadas a la tasa exenta para saber cuánto es lo que tú puedes acreditar el IVA, porque si bien la exención supone no pagar como tal un impuesto al valor agregado, también tiene el mismo efecto para el tema del acreditamiento. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Inciso B. Cuando el impuesto al valor agregado trasladado o pagado en la importación corresponde a erogaciones por la adquisición de bienes distintos a las inversiones, a que se refiere el inciso D de esta fracción por la adquisición de servicios o por el uso o goce temporal de bienes que se utilicen exclusivamente para realizar actividades por las que no se deba de pagar el impuesto al valor agregado, incluyendo aquellas a que se refiere el artículo 4A de esta ley, dicho impuesto no será acreditable. Bueno, ya habíamos platicado que el artículo 4A de esta ley nos hablaba de
de aquellos actos, actividades que no son objeto del impuesto al valor agregado, y por lo tanto, bueno, si tú desempeñas actividades que no sean objeto del IVA, pues no vas a poder acreditar IVA, porque pues en realidad pues no tienes como tal la necesidad de acreditar un impuesto cuando realizas actos o actividades que ni siquiera están sujetos como tal al marco legal como tal de esta ley del impuesto al valor agregado. Inciso C, cuando el contribuyente utiliza indistintamente bienes diferentes a las inversiones a las que se refiere el inciso D de esta fracción, servicios o el uso o goce temporal de bienes para realizar actividades por las que deba de pagar el impuesto al valor agregado, para realizar actividades a las que conforme a esta ley les sea aplicable la tasa del 0%, para realizar actividades por las cuales no se debe de pagar el impuesto que establece esta ley, que son los exentos, incluyendo aquellas a las que se refiere el artículo 4A de la misma, que son los no objeto. El acreditamiento procederá únicamente en la proporción en la que el valor de los actos o actividades por las que deba de pagarse el impuesto al valor agregado, o sea, 16%, o a las que aplique la tasa del 0%, represente en el valor total de las actividades mencionadas que el contribuyente realice en el mes del que se trate, incluyendo actos o actividades a las que se refiere el artículo 4A de esta ley, no objeto. Y, bueno, era lo que ya les había platicado. Solamente vas a poder acreditar en la proporción que corresponda de los exentos con respecto al total de actos o actividades, pues el IVA acreditable, ¿no? Que el que tú estés pagando por tus compras, gastos, prestación de servicios, arrendamiento, uso, goce temporal de bienes. Inciso D, tratándose de las inversiones a las que se refiere la ley del impuesto sobre la renta, el impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente en su adquisición o el pagado en su importación será acreditable considerando el destino habitual de dichas inversiones, tengan para realizar las actividades por las que se deba no pagar el impuesto establecido en esta ley, incluyendo aquellas que se refiere el artículo 4 de la misma o a las que se les aplique la tasa del 0%, debiendo efectuar el ajuste que proceda cuando se altere el destino mencionado. Para tales efectos se procederá en la forma siguiente. Numeral 1. Cuando se trate de inversiones que se destinen en forma exclusiva para realizar actividades por las que el contribuyente esté obligado al pago del impuesto al valor agregado o a las que se les aplique la tasa del 0%. El impuesto al valor agregado que haya sido trasladado al contribuyente o el pagado en su importación será acreditable en su totalidad en el mes del que se trate. Pues sí, estás teniendo actos o actividades graduadas a la tasa del 16 o 0%, pues obviamente pues sí puedes acreditar la totalidad del impuesto. Numeral 2, cuando se trate de inversiones que se destinen de forma exclusiva para realizar actos o actividades por las que el contribuyente no esté obligado al pago del impuesto, es decir, los exentos que establece esta ley, incluyendo aquellas a las que se refiere el artículo 4A, que son los no objeto, el impuesto al valor agregado que haya sido efectivamente trasladado al contribuyente, es decir, el acreditable, o pagado en la importación no será acreditable. Pues sí, porque tienes la exención del impuesto que tú deberías trasladar de acuerdo a la normativa, o ni siquiera tienes actos o actividades que sean objeto del impuesto, pues también no tienes como tal el derecho a acreditar ese impuesto porque ni siquiera hay necesidad. Entonces, bueno, numeral 3, cuando el contribuyente utilice las inversiones indistintamente para realizar tanto actividades con las que se deba de pagar el impuesto al valor agregado o le sea aplicable la tasa del 0%, así como para las actividades que no esté obligado al pago de este impuesto que establece esta ley, incluyendo aquellas a las que se refiere el artículo 4A de la misma, el impuesto al valor agregado, trasladado al contribuyente o al pagado en la importación será acreditable en la proporción que el valor de las actividades por las que deba de pagarse el impuesto o se les aplique la tasa del 0% represente del valor total de las actividades mencionadas, incluyendo los actos o actividades a los que se refiere el artículo 4 de esta ley, que el contribuyente realice en el mes del que se trate, debiendo en su caso de presentar el ajuste que se refiere al artículo 5A de esta ley. Bueno, era lo que ya hemos estado platicando. Si tienes actos o actividades a la tasa del 16 y del 0, lo sumas con los exentos y los no objeto, sacas tu proporcional en base a estos dos últimos con respecto al total y bueno, te va a salir una relación. Esa relación o esa cantidad, ese coeficiente,
lo vas a multiplicar por el total del IVA acreditable, que, bueno, en primera instancia podrías haber acreditado de manera total, pero bueno, como tuviste actos o actividades grabados a la tasa exenta o no objeto del impuesto al valor agregado, pues únicamente vas a poder acreditar por la proporción que corresponda de multiplicar tu impuesto al valor agregado acreditable por ese coeficiente, ¿no? Entonces, bueno, el segundo párrafo de ese numeral 3 nos dice, los contribuyentes que efectúen el acreditamiento de los términos previstos en el párrafo anterior deberán aplicarlo a todas las inversiones que adquieran o importen en un periodo cuando menos 60 meses contados a partir del mes en el que se haya realizado el acreditamiento en el que se trate. Bueno. A las inversiones cuyo acreditamiento se haya realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 5b de esta ley, no les será aplicable el procedimiento en el primer párrafo de este numeral. Es decir, el primer párrafo de este numeral habla de las proporciones, ¿no? Cuando las inversiones a las que se refieren los numerales 1 y 2 de este inciso dejen de destinarse de forma exclusiva a actividades previstas en dichos numerales, en el mes de que ello ocurra, se deberán aplicar el ajuste previsto en el artículo 5A de esta ley. Bueno. Aquí subrayé únicamente lo más importante de este artículo quinto del impuesto al valor agregado. Bueno, en la siguiente sesión estaremos revisando los artículos correspondientes. Por el momento vamos a dar por terminada esta sesión. Muchas gracias, chicos. Espero que haya sido de utilidad para ustedes este video. En un momento más les paso la siguiente grabación, ¿sale? Muchas gracias, que pasen excelente tarde. Hasta luego.